SER Podcast. El Larguero, con Manu Carreño. Som d'un temps llunyà, som hereus d'aquell encís de Sarrià. Tants moments gravats a foc a la memòria d'una glòria que els herois van somiar. Venimos hablando toda la semana previa al clásico, del Madrid-Barça, y toda la semana lo que llevamos de post también del clásico. Pero aunque le dedicaremos más minutos, por supuesto, y contaremos con algunos de los protagonistas, hoy es un día especial para el Real Club Deportivo Español porque se celebra la gala del 125 aniversario. Y además, ¿en qué momento? Con el equipo quinto y con un momento espectacular de los de Manolo González. Está por ahí Elena de Diego, que ha estado en esa gala del 125 aniversario. Hola, Elena. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Día especial para toda la afición del Español y para el club. Sí, ha sido una gala muy emotiva desde el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, el mismo sitio donde hace 125 años un grupo de estudiantes fundó el Español bajo el lema Un amor indestructible, así es también como se llama esta canción del 125 aniversario que escuchamos, y con la presencia de mitos pericos como Rafa Marañón, John Lauritzen, Dani Solsona o Tommy Encono, también de los capitanes actuales y del técnico Manolo González. Hoy el españolismo, como dices, se ha citado para reivindicar su historia y celebrar el buen momento que vive el club. Ha sido un acto solemne que ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Perico Confeso, también con el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, varios representantes de clubes de primera. Representando al Barça estaban los vicepresidentes Rafa Yuste y Elena Fort. Emilio Butragueño lo hacía en representación del Madrid, y ha servido, Manu, como carta de presentación del nuevo presidente, Alan Pace, que reconocía estar muy emocionado y prometía dejarse la piel para hacer crecer al Español. Pues nada, enhorabuena por ese 125 aniversario y sobre todo que siga la racha, Elena, en lo deportivo, ¿no? A ver si consiguen tener al equipo en posiciones europeas. Eso es lo que quiere la afición. Manolo González, el técnico, sigue diciendo que esto va de salvación y a partir de ahí ya se verá, pero lo cierto es que el equipo está siendo muy competitivo, Manu, está dando la cara en partidos importantes y la afición, con este cambio de propiedad, está muy ilusionada. Pues nada, enhorabuena por esos 125 años y que siga la buena racha. Hasta mañana, Elena. Hasta luego. Hasta luego, chao. Noticia que pasa por la Euroliga de baloncesto, donde hoy hemos tenido de todo. Claudia López, hola. Séptima jornada de la Euroliga. El Real Madrid ha perdido en Alemania contra el Bayern 90-84. Una derrota más fuera de casa que se suma a la mala racha de los de Scariolo. 5 partidos han disputado como visitantes, sumando los 4 de Europa y el de la Liga, y en todos el mismo desenlace. Joder. Por otra parte, el Barça ha ganado al Olimpia Milano 74-72 en un encuentro muy apretado, gracias a la reacción en el tercer tiempo que ha definido el resultado. Y en Vitoria, Baskonia ha logrado la que es su primera victoria en la competición ante el Dubái, 92-85. Las peñas de los locales han protestado por la presencia de Dubái en la competición europea. Sí, la verdad que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. El dinero puede con todo y Dubái ha estado también ahí presente en la grada del pabellón de Baskonia. El Larguero, con Manu Carreño. Por cierto, y victoria, me dice Claudia, también del Valencia, 92-79 ante Fenerbahce. Hace justo un año, hacíamos uno de los largueros más difíciles de la historia. Después de todos los programas que había hecho la cadena SER, todos los programas informativos, con lo que había pasado con la Dana en Valencia. Así empezábamos aquel larguero. Anoche estábamos peleando contra el agua. Por ejemplo, en casa de mis padres les ha llenado toda la planta baja y les ha dejado muchísimos recuerdos. Y aquí hay amigos que lo han perdido todo, pero tenemos algún amigo que no ha aparecido. Y nos ha pasado lo de las películas, ¿no? El amanecer y el pensar que es una pesadilla y que cruzarte con vecinos y con vecinas y no hablar. Estar llorando, abrazarse. Pues yo estaba intentando con mis vecinos sacar los vehículos del parking, pero es que era imposible, porque el agua cubría las aceras. Sales a la calle y te encuentras con la imagen de Walking Dead. Es que eran pilas de coches, barrios embarrados. La situación aquí en Valencia, sobre todo en la provincia de Valencia, es terrible, con riadas en varias comarcas, los municipios inundados, las personas atrapadas, aisladas, desaparecidas, todo. Un placer volver a saludaros y estar aquí en el Larguero después de pasar el susto. Estamos en la reconstrucción y mira, aquí en Buñol empezó todo el susto, como empezó también en Utiel, pero viendo también las tragedias que han ocurrido en pueblos muy cercanos, casi tenemos que dar gracias, que lo que tenemos son daños materiales y no lamentar daños, pérdidas físicas
que eso yo creo que es lo peor que ha ocurrido, desgraciadamente, en muchos casos aquí en Valencia. Son las voces de nuestros compañeros de deportes hace un año. Así empezábamos aquí el larguero. Bueno, con Chimo Masmano tardamos en hablar un poco más, que nos tenía a todos con el corazón encogido. ¿Dónde está Chimo Masmano? Que no hay cobertura en Buñol, en su pueblo. ¿Dónde está Chimo Masmano? Y nada, bueno, como tantas y tantas gentes. Afortunadamente pudimos volver a hablar con Chimo Masmano. Hay muchos que dejaron de hablar con sus seres más queridos y que después de días y días y días nunca más hablaron con ellos. Pero un año después ahí están Fran Guaita, Carlos Martínez, Chimo Masmano y José Manuel Alemán, nuestros compañeros de deportes en Valencia. Hola Guaita, aunque en esta ocasión estás en Granada con el partido de Copa del Valencia. Hola Fran, muy buenas. Sí. Hola, buenas noches, Manu. Hola Carlos Martínez en Valencia. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Chimo Masmano en Buñol? Hola, buenas noches. Y en Alacuas, José Manuel Alemán. Hola Alemán, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Manu? Pues esos sonidos eran vuestros de hace un año y hoy quería preguntaros simplemente a vosotros cuatro, como representación un poco de todo lo que ha pasado en todo este tiempo, cómo está la vida de vuestros conocidos, amigos, de la familia, de los equipos de fútbol, de los polideportivos. Porque el tiempo pasa tan deprisa y hay tantos carruseles y tantos largueros que hacer que no nos da tiempo a pararnos, pero justo ahora se cumple un año. ¿Y cómo estáis vosotros? Bueno, lo que tiene que ver con deporte, yo creo que en la provincia de Valencia se ha obrado un milagro, gracias a las aportaciones de clubes como el Villarreal, como Valencia Basket, como el Valencia, como Osasuna, Trinidad Alfonso, Manu lo conoces bien, la Fundación, sí. Juan Roch, de todos los campos de fútbol destruidos durante esas horas, que fueron más de 105, entre 105 y 110, solo faltan 2 en la provincia de Valencia. Ha habido un nivel altísimo de inversión económica. El Villarreal puso 2.300.000 euros, el Valencia casi 1,5 millones de euros, Osasuna prácticamente medio millón, y se han reconstruido buena parte de los campos de fútbol en la provincia de Valencia con la coordinación de la Federación Valenciana. Hay más problemas con los deportes que no son fútbol. Hay bastantes más problemas con los deportes que no son fútbol. ¿Y en Aldaya, en casa? ¿El pueblo, los vecinos, las familias, cómo se han ido recuperando? ¿Cómo os habéis ido recuperando? Sí, los pueblos a nivel logístico queda. A nivel logístico hay garajes que siguen sin estar operativos y parece mentira, pero es así. Y te hablo de bastantes fincas que tengo cerca de mi casa, pero para mí las peores heridas son las emocionales. Lo que yo no llevo nada bien es que empieza a llover en Aldaya y mi hijo no quiere ir al cole. A mí eso me cuesta. Me cuesta llevarlo porque eso es jodido. Al final, que un peque no quiera salir de casa porque empieza a llover con cierta intensidad es algo preocupante. Y luego hace unas semanas hubo una alerta naranja y el pueblo se ha fortificado. El pueblo, la gente ha tirado de recursos y monta barreras donde sea, como sea, con sacos de arena, con tablones de madera, y todo eso tiene que ver con lo emocional, Manu. ¿Y en Buñol, Chivo? Pues reconstruyendo también. Un año después me estaba escuchando lo que dije y no lamentábamos, al final solamente hubo un muerto, un camionero que al final apareció unos 20 o 25 kilómetros desde donde desapareció a donde lo encontraron. O sea, tú imagínate, ¿no? Pero sí, aquí era todo daños materiales. Estamos reconstruyendo todavía puentes. Estamos quitando puentes provisionales del ejército que tienen que ser con un semáforo y en el que hay que esperar. Son incomodidades del día a día, ¿no? De lo que nosotros esperábamos contar con la normalidad mucho antes, pero vemos que son muchos los pueblos, es mucho el territorio valenciano afectado y que se está reconstruyendo. Y coincido con Fran en lo de la sensación del miedo. Casualmente, esta tarde lo hablaba con Rosa, con mi mujer, que me pilló aquel día, que estuvimos 3 días sin hablar, sin saber nada, ella de la niña, de mí. Esa sensación desde entonces nos entra el miedo, y en cuanto vemos lluvia es como que queremos replegarnos y estar en casa. Los dos seguimos haciendo trayectos diarios de 100 kilómetros porque ella va a la tele y yo voy a la radio a Valencia y hacemos 100 kilómetros. Tenemos que pasar por la carretera y en cualquier momento puede haber una riada, una barrancada. Ahora ya no nos fiamos. Entonces esa sensación de miedo todavía la tenemos muy presente, pero poco a poco y sobre todo
recordando a los que no están. Hay fotos impactantes como la de la portada del País, Manu, con esto concluyó el domingo pasado, que salían las caras, los rostros. Son 229 personas, 228 personas. El ver los rostros, el ver a los mayores, a los niños, todavía, no sé, te siguen cogiendo el corazón y el alma. ¿Y en Alacuas, Alemán? Bueno, pues aquí la Dana golpeó en los barrios más próximos a Aldaya, con el que, como os decía, nos separa un portal o incluso en algunos casos una acera, porque los municipios están como entrelazados y en este caso la zona del barrio del Olivar o la del Sucusa fue la más afectada por proximidad al barranco y a la vía del tren, porque las casas son bajas, son antiguas, donde hubo muchos daños materiales, muchos vehículos destrozados, aunque afortunadamente aquí no tuvimos que lamentar ninguna pérdida humana. Todavía hay secuelas. Esta mañana, por ejemplo, he pasado por el ambulatorio que se inundó y siguen con los trabajos de ampliación del centro de especialidades médicas, que es fronterizo con Aldaya. Comparé con el polideportivo y el campo de fútbol Jaume Ortí, que quedó destrozado y es uno de los que rápidamente se ha logrado reconstruir. El túnel que conecta los dos municipios y que forma parte del barranco de la Saleta, que es como una arteria del barranco del Pollo, también sigue con obras. Están levantando un muro de contención para evitar que cada vez que llueva se inunde de forma sistemática y obliga a cerrar el tráfico durante varios días. Por encima de ese túnel está la estación del tren de cercanías. Los tornos de acceso todavía no funcionan, están abiertos, no ticas, te subes y ese es el revisor, como antiguamente el que comprueba durante el trayecto cómo está el billete, pero digamos que se respira cierta normalidad, aunque todos se nos siguen cogiendo el alma cuando recordamos aquella noche y sobre todo... Para mí, Manu, hay tres conclusiones que creo que son muy importantes, que extrajimos, al menos los que lo hemos vivido en primera persona, ¿no? La primera, que la solidaridad infinita de los miles de voluntarios que nos ayudaron y que no habrá palabras de agradecimiento por todo lo que hicieron en los momentos más duros, en las primeras horas de la catástrofe, en los primeros días en las que, como decía Fran, nos sentimos solos, pero muy solos, desamparados, porque primero un gobierno autonómico incompetente e inútil no reaccionó, por un Estado ausente que no estuvo de forma incomprensible. La segunda conclusión es que se demostró que los mecanismos para proteger y rescatar a la ciudadanía en una gran emergencia fallaron de forma estrepitosa. Hubo negligencia política manifiesta que costó vidas. La justicia depurará responsabilidades, castigará, si así lo considera, a todos los responsables, pero yo creo que la tercera conclusión es que, con independencia de lo que diga la justicia, el jurado popular, que en este caso es el pueblo valenciano, Manu, ni olvida ni perdona. Hay una prueba irrefutable y que no se puede manipular políticamente. La lluvia, el agua, no se puede detener, pero 229 personas que fallecieron hoy estarían vivas, o al menos algunas de ellas, si se hubiese alertado a la población cuando todo acaba y no cuando muchos de ellos ya estaban muertos. Desde luego que cuando votamos y vamos a las urnas, lo último en lo que pensamos cuando vamos a elegir a unos políticos es que les votes para que te creen problemas. Generalmente les votamos para que nos solucionen problemas, pero lo último que puede pensar cualquier ciudadano de este país, vote a quien vote, es que va a votar a un político para que le genere problemas. Problemas tan graves, algunos irremediables, como la pérdida de vidas humanas por una irresponsabilidad tremenda. Eso es lo que seguro que nadie le pasa por la cabeza cuando elige a unos políticos, que están para, repito, en teoría, solucionarnos los problemas y no para creárnoslos. Carlos, ¿y en Valencia? Ya sé que fue la zona menos afectada, pero ¿cómo está un año después y la gente con la que hablas y con los que habláis? Pero al fin y al cabo Valencia es la capital, lógicamente, de la provincia. Y bueno, decía Alemán ahora la ayuda de los miles y miles de voluntarios que desde aquí, desde Valencia, nos desplazamos al otro lado del cauce para ir a Aldaya, a Alacuas, a los pueblos más cercanos para echar una mano, ¿no? Esa fue la frase de aquellos días posteriores a la Dana, del pueblo salva al pueblo, ¿no? Pues nos tuvimos que involucrar como pudimos para echar una mano desde aquí, desde Valencia, para ayudar a todos los pueblos afectados, porque aquí nos separaba un cauce tan cerca y tan lejos. Aquí prácticamente esa noche no nos enteramos de nada. Yo recuerdo el larguero anterior al que hemos escuchado, solamente pude entrar yo contigo, Manu, para contarte lo que estaba pasando esa noche, porque Fran en Aldaya, Alemán en Alacuas estaban preocupados por achicar agua, preocupados por sus vidas, por las suyas, por las de sus familiares, por las de sus amigos, sus allegados. Chivo estaba, como decías antes, fuera de combate, de comunicación durante una semana, y solamente te pude entrar yo para contarte en
aquel momento, hace un año, que parecía que iba a haber alguna víctima mortal. Y fíjate cómo fueron saliendo poco a poco hasta las 229 que finalmente hubo y se conocieron días después de la Dana. Bueno, pues poco a poco, como decían mis compañeros, se va recuperando la normalidad. En el mundo del deporte también va recuperando la normalidad, gracias a las aportaciones que ha dicho Fran de muchos clubes, de algunas fundaciones, de 2 recaudaciones muy importantes, de 2 gradas, en Mestalla y en el Ciudad de Valencia, de 2 partidos de la selección española, masculina y femenina, que también se destinaron a reinaugurar muchos de los campos que ya están otra vez en funcionamiento, aunque todavía falta alguno, como en Paiporta o en algún sitio como en Alchemesí. Pero bueno, poco a poco se va recuperando la normalidad en todos los ámbitos de la vida, y en el que más nos compete a nosotros, que es el mundo del deporte, pues poco a poco también los niños están pudiendo disfrutar otra vez de lo que más les gusta. Pues sí. Mira, veo la portada. Hoy no vamos a cerrar con las portadas de los periódicos habitualmente deportivos de Madrid y de Barcelona. Hoy cerramos viendo la portada del Superdeporte, con ese 29 de octubre, un año de la Dana, y en la portada vienen 3 niños jugando al fútbol. Dice la portada: del barro a la vida. Con motivo del aniversario del 29O, Superdeporte reúne a los niños de la Dana que, jugando al fútbol en el lodo de Aldaya, se convirtieron en símbolo de resiliencia y esperanza del pueblo valenciano frente a la peor tragedia de su historia. El fútbol nos ayudó a seguir. Esa es la portada que hoy leemos de Superdeporte. Me alegro que estéis bien los 4, un año después de aquel larguero tan trágico que nos contasteis todo lo que estaba pasando. Afortunadamente no directamente a vosotros, pero sí a muchos amigos, familiares, y me alegro que estéis bien los 4 un año después y que nos sigáis contando muchas hazañas del deporte de Valencia y de donde sea. Y lo siento sobre todo por quienes un año después tienen que volver a recordar todo lo que pasó, y sobre todo siguen preguntándose por qué, y sobre todo si se pudo evitar. Y eso no se lo va a quitar nadie mientras vivan. Ahora El Faro. Hasta mañana. El Larguero. Manu Carreño. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.